y me gustaría agradecer a dos personas que no puedan estar con nosotros hasta el final, pero nos han dado mucho apoyo. Ha sido Debbie Chabanian y Aline Leal. Nos han proporcionado los servicios de su empresa para organizar y ser anfitrión de este evento. Muchas gracias por todo su apoyo y su generosidad. Tenemos la suerte de tener interpretación en diversos idiomas. Si no han puesto el canal en el que desean, ustedes lo van a hacer haciendo clic en el globo en la parte inferior de su pantalla y entonces ahí pueden buscar el idioma que quieren escuchar. Si quieren escuchar en inglés, también tienen que seleccionar el canal en inglés porque vamos a tener algunos oradores que hablarán en ucraniano. Y aquí tenemos todos los tres empleados son voluntarios, están ayudándonos con esto y les agradezco mucho por haber dado de forma generosa su tiempo y su especialidad para apoyar a Ucrania. Ahora, en un momento le voy a dar el bienvenida a nuestros colegas ucranianos y yo me imaginaba de cómo lo podía hacer de la mejor forma. Si estuviéramos en esta, seguramente nos levantaríamos y le haríamos una ovación a todos los colegas ucranianos. Bueno, estoy muy apenada, pero tenemos que abrazar el mundo de los emoticons de Zoom. Entonces vamos a hacerlo de esta forma y vamos a poner el pulgar hacia arriba para darle la bienvenida. Entonces, para que los hagamos visibles y para que transmitamos el sentimiento que tienen. Y yo sé que esto es muy fácil para todos. Entonces, en van a encontrar una carita feliz en las reacciones. Tal vez si están utilizando un iPad, lo van a hacer en aquellos tres puntitos. Ahí van a encontrar todos los emoticons con sus caritas felices y así hagan clic en el que ustedes deseen y así van a ponerlos y también pueden utilizarlos en el webinario para que todos puedan mostrar sus emociones porque van a escuchar a nuestros colegas ucranianos y entonces si quieren mandarle un mensaje con un emoticono o algo por el estilo, claro que no se sientan obligados, bueno, claro que es algo que no son de uso de todo el mundo, entonces también si quieren dar su opinión o expresar algo al resto de la comunidad, por favor también háganlo por sus emoticons. Entonces, eh, por favor, estén con nosotros y vamos a darle la bienvenida a nuestros colegas ucranianos. Por favor, estamos listos y vamos a empezar ahora. Compañeros y amigos, bueno, les doy la bienvenida calurosa a todos los que provienen de Ucrania, si se encuentran en sus casas, son refugiados, desplazados en algún otro país o son inmigrantes. Es excelente poder encontrarlo todos y también mostrarles nuestra solidaridad y nuestro apoyo. Gracias por estar aquí con nosotros, pero también les doy la bienvenida a todos los colegas que han apoyado de una forma a todos nuestros colegas ucranianos. Y durante nuestra reunión, una de las cosas que la saqué encarada es la realidad brutal de lo que significa encarar Eurasia y también con el poder eh, sobre, que nos sobrepasa. Y aquí es muy difícil y es fácil, lo que es fácil es que nos confrontamos con la realidad de que otros de nuestros colegas también encaran Eurasia. Entonces vamos a hablar de Ucrania. Me gustaría que tomaran en cuenta también colegas que se encuentran en situaciones similares y que le demos la bienvenida. En los últimos 2 meses han ocurrido horrores con la gente ucraniana. El descubrimiento, toda la violencia y toda la destrucción que han tenido. Y si esto no los ha roto y también lo que ha hecho para
poder cocinar, contactarse con sus familias, e incluso con sus esposos que están en la lucha armada, en el frente de los ejércitos. Claro que aquí esto los ha sobrepasado sus emociones y claro que aquí de todas maneras el mal no ha triunfado, aunque muchos de ustedes han seguido trabajando, supervisionando trabajos, haciendo otro tipo de trabajo. O sea, otros también trabajan con niños que muy con altos traumas y eso debe ser muy difícil y claro que los hemos conocido de alguna forma y todos los apoyamos con su fortaleza, con su espíritu, en la forma en la que siguen trabajando, no importa lo que está ocurriendo. Nosotros vemos con humildad para que compartan el trabajo que ustedes hacen y que es un privilegio incluso trabajar con todos ustedes. El valor toma varias formas que trabajar para algunos, las comunidades, a otros los ha afectado de otras formas, pero de todas maneras el hecho de seguir levantándose todas las mañanas y con todo el tormento y el mal físico que tienen que aguantar, eso también representa el valor efectivo. Nosotros sabemos que no todos nuestros colegas ucranianos pueden estar aquí presentes. Es bastante diferente, pero el WWJ, nuestro seminario, de todas maneras tenemos que hablar, bueno, a nombre de ellos me gustaría decirles que nosotros entendemos que no pueden estar con nosotros el día de hoy, pero nosotros estamos con ustedes. Tal vez no estén aquí en nuestra sala, pero nosotros los tenemos en nuestro corazón, en nuestras mentes. Y si ustedes sienten que nosotros podemos hacer algo para ayudarlos, por favor, contáctenos o a un otro colega para que lo hagamos. Nosotros esperamos construir con estos webinarios para que podamos aliviar este sufrimiento tan profundo. Yo lo sé a partir de mi experiencia con el trauma. ¿Qué diferencia hace el tener a alguien al lado que fundamentalmente ayuda a su experiencia y también cómo sales, cómo pasas por esa situación? Es importante que estemos al lado porque no sabemos qué tan importante pueda ser y qué tan útil puede ser para ellos el hecho de mantener el contacto con la comunidad internacional y también con esta situación internacional y que los escuchamos. Ellos también hablan de estar en estas situaciones viviendo en todos los sentidos y estoy muy seguro que tienen también situaciones que no están equipados, pero el hecho de que estamos seguros, la capacidad de que podemos sentir por ellos también es muy útil. Nuestros colegas ucranianos muchas veces tienen que pasar por muchas cosas para estar en una región. Por ejemplo, yo he visto que Ina, que ha trabajado desde esta mañana con los niños en el lugar en donde hubo un accidente de helicóptero. Entonces tuvo que encontrar un café y participó desde la calle en el frío, que casi no pudimos tenerla aquí y yo no sé si va a aguantar el frío. Todavía tiene que caminar mucho para llegar a su departamento. Entonces aquí podemos ver qué tan importantes son las relaciones con la comunidad internacional y cuál es el esfuerzo que ellos están dedicando para estar presentes. Claro que vamos a tener difícil que en estas situaciones, si hay lo que podemos hacer como individuos que hará una diferencia. En primer lugar, necesitamos corresponder con esta fuerza poderosa que no podemos negar que esta reunión puede ayudar de una forma significativa y también esto ayuda. Cada uno de nosotros que está aquí hace una diferencia efectiva. Es lo que nuestros colegas ucranianos necesitan de nuestra comunidad. Tenemos que ver cómo ellos experimentan o tienen la experiencia con la guerra y cómo la aguantan. Entonces, claro que vamos a estar con este proyecto, vamos a ayudar, estamos haciendo algo para que haga diferente en este mal que existe. No podemos efectivamente hacer una diferencia y nuestra esperanza es que nos enriquecemos en algo
en cualquier forma en los siguientes 16 meses durante la duración de este proyecto y todos son bienvenidos a participar en la forma que lo deseen. Les doy la bienvenida a todos y ahora es con un placer que ahora voy a invitar a Shvenko para que a Svitlana Shvenko que va a decir sus comentarios. Buenas tardes, estimados colegas. Y estoy muy feliz de estar aquí. Ucrania ahora está sobreviviendo en momentos muy desafiadores. Estamos luchando por nuestro derecho de vida para tener nuestra identidad, nuestra cultura, nuestro idioma. Estamos luchando por la libertad y eso es muy retador porque si vemos este mapa que está al lado, si vemos el mapa y vemos Rusia y Ucrania, bueno, hay una gran diferencia y para mí lo que ha sido más terrible eso fue en los primeros días, ese fue el silencio de la comunidad internacional, el silencio del mundo de lo que estaba, sobre todo con lo que todo estaba ocurriendo. Eso fue muy difícil de sobrevivir y nadie creía que nosotros íbamos a sobrevivir todo esto y después el mundo empezó a expresar y así se hizo todo más fácil. Entonces quería expresar mi gratitud a todos ustedes porque nosotros como toda la comunidad yunguiana y que implementan nuestro apoyo a nuestro país y eso es muy importante para nosotros. Rusia trata de convencer al mundo que nosotros no existimos, que la identidad, que la cultura ucraniana no existe, pero sí existimos y todos existimos. El hecho de estar en guerra es como estar eh, en el infierno, en donde todos están sufriendo la destrucción, el dolor. Esto es una experiencia desafiadora. Nosotros trabajamos con trauma, vivimos con trauma y esto le va a tomar a diversas generaciones para procesarlo. Nosotros tengo dos hijos, son refugiados en Alemania y están con su tío y mi hijo más grande, bueno, me dice que extraña su casa. A mí me gustaría visitarte, ir a mi cuarto. Se me empieza a olvidar cómo es mi cuarto. Y aquí por lo menos podemos ver que tuvimos un día en donde no tuviéramos guerra. Yo creo que no. Esto no ocurre. Muchas veces la guerra está muy lejana de nosotros. Muchas veces estamos en el epicentro como nos está ocurriendo. Y esto es triste que la guerra acompaña la historia de la humanidad y sabemos muy poco de esto, sabemos muy poco de las causas y de la guerra y nuestra mente excluye la guerra. Tratamos de evitarlo, no nada más a nivel físico, también mental, no para contemplar que no nos refleje efectivamente, pero eso no es posible que lo evitemos, entonces siempre, y como vemos en el 17 en el siglo XVII, porque yo estoy unido con la humanidad, somos uno mismo. Entonces, en este sentido, es como sentimos todo el mundo. Por lo tanto, yo creo que tenemos que explorar este fenómeno y tal vez en ese momento algo va a cambiar. El mundo es tan pequeño y todo lo que ocurre en nuestros países va a tener un impacto en el mundo y yo creo que todos están viviendo esto. Y al mismo tiempo el mundo es tan grande y tiene tantos recursos em, para poder combatir el mal. Jonathan nos cita que tenemos que confiar en el que hay un que hay suficiente bien en el mundo y muchos preguntan a Jung que cómo hablamos de los cataclismos en el mundo y claro que se dice que sí, suficientes personas hacen ese trabajo el trabajo del alma es que nosotros podemos sobrevivir a estos cataclismos y eso es lo que estamos haciendo aquí. Ese es el trabajo del alma que estamos haciendo, llevando a cabo. Gracias, Svitlana. Bueno, ahora voy a invitar al presidente de nuestra asociación para que pueda hacer sus comentarios. Muchas gracias, compañeros. Yo soy Sergi de Kluk. Yo
soy psicoanalista junguiano y yo trabajo en Kiev. Quiero agradecer mucho a los organizadores y al proyecto por su apoyo y a todos. Los ucranianos están sobreviviendo a esta guerra. Rusia nos está destruyendo, no nada más físicamente, pero también tratan de destruir el alma, eh, todo lo que es importante para nosotros, nuestra identidad colectiva. Y en una organización nos dijeron que los colegas también preguntan cómo los a- psicoanalistas trabajan en esta situación. Y claro que yo siempre lo que tengo que comentar es que tenemos estas alertas 5 o 6 veces por día. eh, Eso complica mucho cómo tratar con nuestra necesidad. También tenemos los bloqueos, las conexiones online. Claro que en esa situación nos encontramos. Siempre es muy difícil mantener contacto, pero claro que lo que queremos es sobrevivir incluso en estas condiciones, en estas circunstancias. Yo creo que lo físico no es el gran desafío. Yo creo que poder sobrevivir la destrucción y el dolor que todos mis compañeros, porque las noticias en la televisión las podemos apagar, pero cuando hablamos con las personas alrededor, qué es lo que está pasando, que eso es parte de nuestro trabajo y es una parte importante, cuando tenemos este trauma colectivo, nosotros podemos en la posesión y pensamos en la situación de todos nuestros pacientes, porque nosotros experimentamos todo esto literalmente. Aquí no voy a entrar en detalles sobre las atrocidades realizadas por el ejército ruso, pero tenemos una serie eh, de eventos que surgen en el contexto porque digamos que de alguna forma el mal se encuentra ya incluido y eso es lo que ha empezado. Y vemos que el mundo civilizado no está ciego a todo esto, que está con nosotros. Digamos que esto fue organizado por nuestros colegas al principio de la guerra y este proyecto es un acto de solidaridad por parte de la comunidad internacional contra toda esta catástrofe. Y mientras se justifican que este evento no trata de ellos, pero vemos que a nivel global tenemos a muchos que puedan contribuyen, apoyan, nos apoyan y nosotros respetamos a toda esta gente y los admiramos. Nosotros como psicoanalistas junguianos, ucranianos aquí, nosotros agradecemos mucho este tipo de apoyo que tiene como objetivo no nada más proporcionar el apoyo en el contexto de la guerra, pero también cómo lidiar con las consecuencias psicológicas. Y yo creo que organizamos esto porque este va a ser un ciclo de webinarios y de recursos y nosotros vamos a tener diferentes abordajes con las experiencias psicológicas para poder encontrar con estas funciones, aunque tengan experiencias muy diferentes. Por lo tanto, me gustaría agradecer mucho a nuestros colegas, a Catherine Cox, a todo el equipo, a todos los que organizaron y coordinaron este proyecto. También agradezco mucho a los psicoanalistas que también agradecen para que aquí en verdad le agradezco a todos y muchas gracias por su aporte por este proyecto, con su presencia y también con su energía, con el apoyo financiero. Les agradecemos mucho, en verdad. Muchas gracias. Bueno, ahora le doy la bienvenida al presidente de la IAP para que nos dé sus comentarios.
Bueno, muchas gracias, queridos amigos y colegas. Es un placer para mí como presidente del IEP para comentar, hacer mis palabras de introducción en este webinar Sincronicidad y Trauma, que es el primer evento en unas series de webinarios importantes. Bueno, en primer lugar me gustaría eh, agradecer a los organizadores, a Catherine Cox, porque una vez más tú lograste crear un evento espectacular que es tan importante en estos momentos tan difíciles en los que estamos viviendo. Esta, este tópico, sincronicidad tópica, en el momento que nos encontramos ahora, nos proporciona herramientas para todos nosotros para entender en este sentido. Y yo puedo decir que eventos como estos me hacen sentir orgullo de ser un psicoanalista junguiano y estoy tan feliz de ver tantas caras conocidas y mis preocupaciones van también a todos los colegas y amigos en Ucrania y los pienso todos los días y claro que siempre espero que tengan seguridad y que pase este momento también. El hecho de no poder estar juntos a nuestra comunidad junguiana y escuchar las palabras, eso tiene mucho sentido en estos momentos difíciles. Bueno, agradezco mucho a los organizadores por estar haciendo esto para todos nosotros y espero que tengan una experiencia muy inspiradora en las siguientes horas. Muchas gracias. Muchas gracias, Luisa. Y bueno, ahora voy a invitar a Tom Singer del Consejo. Muchas gracias, Catherine. Hola a todos. Bueno, yo soy Tom Singer y pues yo estoy muy feliz en representar Aras, que es nuestro simbolismo de los arquetipos. Y aquí me parece extraordinario con esta serie de webinarios junguianos. Bueno, Aras se unió con la WJ y permite a los presentadores individuales y también a los participantes para que puedan aportar con imágenes y música en un grupo de amplificación con nuestras respuestas a los webinarios y también como respuesta a la guerra. El proyecto tiene el deseo de compartir las experiencias de la guerra tan terrible con una expresión simbólica de imágenes y sonidos, ya sea que estés en Ucrania o en Australia, en todos los países que se encuentran en medio de estas distancias, el, el mundo tiene ese espíritu de democracia de una forma muy efectiva, aunque ha llevado a la destrucción de los civiles, de los edificios en Ucrania y también toda la infraestructura incluso. Meister Eckhart dijo que cuando el alma quiere experimentar algo, ella pone una imagen enfrente, así después entra en esta imagen efectivamente. Y eso es lo que nosotros esperamos tener en esta colaboración entre Aras y WJ, porque esta es una casa en el aras.org/WUG, en donde tenemos la música que todos podemos compartir ahí para hacer el lanzamiento de este proyecto y para estimular la respuesta. Nosotros aquí, pues sí, estamos postando imágenes de inauguración para que podamos ver y nosotros sugerimos algunas imágenes y músicas para que de esta forma puedan ya someterlas y después podrán presentar sus aportes en este sitio y ahí tendremos una galería online. Y además también vamos a hacer anfitriones de todos los videos de los webinarios para que tengan acceso cuando lo quieran, cuando quieran hacerlo. Esto es parte de una comunidad emergente y es parte del proyecto que estamos lanzando en ella porque no tenemos ninguna idea de lo que vamos a crear todos juntos. Tenemos unas partes importantes de información y claro que pueden accesar nuestro website que se encuentra ahí en la pantalla y ahí van a poder presentar y pueden hacer el upload
de las imágenes y ahí también van a poder escuchar y ver qué es lo que se ha presentado y en las galerías también podrán ver también los videos grabados de los webinarios. Yo espero que estén con nosotros y que entren para crear esta conciencia y esta colección de música y de imágenes que hablan de nuestras experiencias en los webinarios y también de la guerra. Muchas gracias. Muchas gracias, Tom. Eh, discúlpenos por no haber mostrado las imágenes. Bueno, ahora le doy la bienvenida a Chris Crope, que va también a hablarnos del proyecto. Bueno, agradezco mucho lo que dijo Tom. Tenemos un proyecto, una película que se llama, em, que es un proyecto de una película de la comunidad internacional junguiana, o van a hacer una película entera o unos documentarios que van a reflejar qué es lo que somos los unos para los otros. Vamos a utilizar la óptica o los lentes de nuestra experiencia en de la guerra aquí y allá que tal vez pueda ser utilizado en otro lugar o en todos los lugares. Entonces se les invita a todos que participen. Puede ser unirse con unirse como persona, con un máximo de 6 personas, como un equipo de producción, digamos, o pueden también aportar con imágenes, con nuestro proyecto. o y pueden enviarnos clips hasta 90 segundos. Todos los detalles están en el folleto porque marcos y fronteras, bueno, el primer marco es el hecho de marcarnos a nosotros mismos, a nuestras vidas. Pensamos en enmarcar nuestro entendimiento, enmarcar nuestra identidad o las identidades, también enmarcar la psicoanálisis. Esto está entre los países, también las fronteras entre personas, entre países, y todo resona a nivel emocional. También las fronteras entre el consciente y el inconsciente, entre la psique y la materia, la sincronicidad, las fronteras entre el pensamiento y los sentimientos. Bueno, yo necesito de un equipo para que nosotros juntemos y tengamos una narrativa que tenga sentido sobre todo lo que estamos experimentando actualmente. No voy a decirles más porque todos los detalles de los que ustedes pueden contribuir se van a efectuar en el futuro y todas las informaciones las encontrarán en el folleto. Gracias. Gracias, Chris. Bueno, yo eh, pero que cuando tenemos a Tom Singer y después a Chris cuando están ahí y que ellos no tienen idea de lo que va a ocurrir en todo el proyecto. Bueno, yo aquí claro que lo pienso, pero al mismo tiempo lo que es muy emocionante es que el inconsciente va a liderar y va a ser el más creativo. Algo que nosotros descubrimos es que el, el contenido más rico es cuando tenemos a los ucranianos y los no ucranianos. Esa es la mezcla, es lo más rico. Entonces va a ser increíble y hay que involucrarse. Tenemos otro proyecto y voy a invitar a Catherine Hines para que también comente el último proyecto que tenemos en curso. Bueno, hola a todos, yo soy Catherine Hines, soy una psicoanalista junguiana. Bueno, aquí son las palabras guiadoras del alma y uno de los encuentros, nosotros hemos escuchado mucho de qué tan importante han sido los sueños para guiar todo esto. Lo hemos escuchado en la matriz que fue parte de un evento que hicimos y también hicimos una serie de grupos de lectura basados en el documento en el paper de Anne y siempre surgen los sueños porque tenemos que escuchar a los sueños, hay que contarlos, que nos da una perspectiva diferente, nos lleva a tener nuevos caminos de experiencia y muchas veces son vivos cuando nos encontramos en una situación que la sentimos como que no tiene esperanza. Entonces tenemos que ver cómo podemos captar y crear este sueño y esto va junto con nuestro webinario
Todos los participantes, intérpretes, organizadores pueden participar. Está abierto para todos. Este depositorio de los sueños, esto va a pertenecer al colectivo y entonces tal vez podemos utilizarlo de una forma diferente, pero no lo sabemos. Y en esta forma nosotros esperamos que los sueños sean útiles a varias personas, no nada más para el que los sueña. Y aquí esto lo podemos encontrar en la versión completa de nuestro folleto, el repositorio de sueños. Aquí fue diseñado una excelente página para nuestro repositorio de los sueños. Y después vamos a ver lo que está escrito de cómo pueden tener ese beneficio. Y, y si quieren estar involucrado en cómo vamos a llevar a cabo este proyecto, por favor, mándenos un email y bueno, vamos a esperar que las personas puedan enviarnos las experiencias que puedan tener después de esta noche. Gracias.
Muchas gracias por la música. Creo que probablemente podemos parar. Muchas gracias. Salí, es todo tuyo. Estás muteada. I'm Sally Alice. Soy analista junguiana en Londres. Es un placer para mí presentar a nuestros speakers, Joseph Cranbey e Ina Kiriluk. Ina es analista junguiana, supervisora y terapeuta de Samplay. Es una parte importante de la comunidad junguiana en Ucrania. Ella es expresidenta de la Asociación Junguiana de Ucrania y también de la Asociación Profesional de Psicólogos Analíticos de Niños. Ella es una miembro de la Comunidad de Centro Europa y es oriental de analistas junguianos y fundadora y jefa del Centro Analítico Post-Transdom Kiev. Ella es autora y facilitadora de programas educacionales a largo plazo en psicología analítica y ella ha escrito ampliamente en sus trabajos de niños, adolescentes y adultos. En su tiempo libre ella ama nadar en el mar. Ella viaja mucho y colecciona conchas y figurines para su colección de arena. Su mayor milagro de este año ha sido que en el 9º día de la guerra se enteró que ella iba a ser abuela y a los 9 meses su pequeña nieta nació. Y este milagro ha apoyado a ella y a su familia en estos tormentosos meses de la guerra. Estoy muy feliz por estar aquí con Ina. Vamos a presentar ahora nuestro primer orador, que es Joseph Cambray. Estoy muy agradecida de introducirlo a él. Viene de la Soledad, California. Él es un analista junguiano y lo deben conocer por su excelente libro llamado Synchronicity, Naturaleza y Psyche en un universo interconectado. Y también ha escrito numerosos papers que ha publicado en varios journals internacionales. Él es un pilar de la comunidad junguiana. Ha sido expresidente y jefe ejecutivo del Instituto de Graduados Pacífica y también expresidente de la IAP. Es editor estadounidense del Journal of Analytical Psychology y un miembro de la Facultad de Harvard Médica del Departamento de Psiquiatría del Hospital General de Massachusetts y del Analytical Studies. Él en su tiempo libre le encanta bucear. Bueno, hoy él y Ina estarán buceando junto con nosotros en un diferente reino. Muchas gracias por empezar esta serie. Te paso la voz. Muchas gracias, Soli. Gracias a todos por estar con nosotros hoy. Estamos encontrando estas formas de estar conectados. Primero me gustaría dedicar esta charla a el espíritu de todos los ucranianos que han fallecido. Es doloroso ver lo que está pasando. Y es difícil encontrar formas adecuadas de responder. Estoy agradecido que por lo menos tengamos estas pequeñas oportunidades. Estamos intentando estar con ustedes y tenernos entre nosotros. Esto es personal, esto es colectivo en nuestra comunidad y es estar en compañía con nuestra psique. Ese va a ser un poco el tema de mi presentación. Vamos a empezar a hablar de temas precognitivos, experiencias precognitivas. Mi trabajo con personas que han sufrido trauma, gente en situación de guerra de Ucrania, no tengo esa experiencia de herencia, pero sí tengo mucha experiencia con abuso infantil y ese tipo, o refugiados. Empezando con la sincronicidad,
un sueño que tuvo una paciente mía cuando yo estaba de vacaciones buceando. Estaba en el Caribe y mi paciente estaba grave y quedamos en que podía llamarme y me llamó. Y en esa llamada me dijo, ¿estás en Alemania? Yo no estaba, por supuesto. Y entonces le pregunté, ¿por qué me preguntas? Me dijo que ella tuvo un sueño ayer y que estabas en la Selva Negra y yo no podía encontrarte. Tenía un terror de ansiedad. Bueno, al día siguiente yo fui a bucear por primera vez y íbamos en el bote, nos alejábamos de la orilla y el sitio se llamaba la Selva Negra. Y yo tomé una pausa y hice el buceo, fue exquisito, fue muy transformador para mí, porque estaba 6 pies abajo del agua y, y había mucha oscuridad, y fue exquisito. Cuando subí el bote, empecé a pensar en este sueño precognitivo, porque ¿qué era este selva negra entre nosotros? ¿Qué era eso que nos conectaba? Que incluso la experiencia de selva negra fue diferente para cada uno. En ese proceso yo empecé a reunir qué es lo que tenía en mis manos cuando apareció el libro rojo. Voy a empezar con la presentación. Estos son los temas que voy a cubrir. Voy a hablar de la experiencia de Jung primero, porque él también tuvo una experiencia precognitiva y el problema que le generó, le tomó varios años poder salir de ahí. Y terminó en la emergencia de la hipótesis de la sincronicidad. Así que vamos a trabajar sobre la sincronicidad conectado con trauma y sanación. Importante, no todas las sincronicidades se basan en trauma. No quiero ser reduccionista, pero muchas veces en el trauma la psique encuentra la forma de dar palabra. Y podemos nosotros tomar las coincidencias y encontrar un sentido, y que eso puede abrir la posibilidad de transformación. Bueno, supongo que todos conocerán la historia detrás del Red Book, del libro rojo. En 1913 hubo una pelea de Freud y Jung con mucho dolor, y estaba viajando en tren y empezó a ver Europa con mares de sangre que se llenaba y se horrorizó. Y él pensaba, uy, estoy por tener un brote psicótico. Quedó muy traumatizado por esa experiencia. 2 semanas después, tuvo otra experiencia similar en un viaje en tren. El otro fue un sueño, este es una visión en despierto. Lo que es extraordinario de Jung, que la gran mayoría de los psicólogos hubiesen intentado cerrar esa experiencia y no volver a pensarla lo más que se pueda. Pero él empieza a utilizar sus habilidades para intentar entender. Se acuerda de lo que vio en sus días en París con Pierre Janet y empieza a estudiar y leer y empieza a explorar su mundo interior, profundizando, que comenzó con un trauma. Esa confrontación con lo inconsciente. El primer carácter del libro rojo es esta D.
de la way, el camino que va a venir. Está al fondo del océano, hay algunas medusas, acá hay una serpiente kundalina, y en el medio está la Tierra, está la Luna, los planetas, los signos astrológicos, y esta nueva estrella que están haciendo como referencia. Si pensamos en la estrella de Belén, si pensamos en la historia cristiana. Las primeras experiencias de Jung son traumáticas. Hay un sueño de un hombre rubio perseguido por un monstruoso escarabajo mientras el sol se está escondiendo y siendo atacado por serpientes. Este personaje va a ser importante más luego. Este hombre rubio podría ser el estado yoico de Jung, que está nadando en las aguas del inconsciente y que está siendo perseguido. Con amplificación nosotros sabemos la historia también del libro de los muertos, que el sol viaja todas las noches por el inframundo, llevándolo con un escarabajo. Ese es el bote de los dioses, y el dios que lo lleva es Khofre, el dios escarabajo. Tiene una dirección diferente, ya volveremos a eso. Este sol yendo al inframundo es un tema cosmológico. Veremos aquí que está siendo reflejado y sostenido esta imagen de la imagen un huevo álmico. A medida que Jung iba trabajando con su material y empezó a tener sueños curativos de sanación, salir de este frío tan terrible, empieza a haber un jugo curativo. Pensaba que tenía su alma algo que ofrecer. En agosto empieza la guerra de ese mismo año. Y entonces él se siente que está en un dilema. ¿Me estoy volviendo loco? ¿O estoy siendo ahora un profeta? ¿Estoy por ver lo que va a pasar? Esa experiencia de la Europa llenándose de sangre no fue una experiencia personal, fue una experiencia colectiva y fue precognitiva. Dijo algo sobre un evento futuro que Jung no sabía, pero era claramente relevante. Podemos ver lo relevante que es y del sufrimiento que estamos viendo. La página 55 del libro rojo, para 1915, ya tiene otra relación con esta energía solar, en esta conciencia heroica, y la activación del inconsciente. Ya no está siendo perseguido, sino que se están moviendo en conjunto. Sigue siendo terrorífico, pero están trabajando en conjunto. Y esto es cuando nos estamos saliendo de la parálisis del trauma. Y estamos empezando a recobrar nuestra capacidad de percibir nuestra imaginación y nuestras emociones. Algunas páginas después aparecen los cuernos de animal más explícitos. Hay un mar de lava que habla de un proceso intenso, y acá tenemos un huevo que está siendo cocido. Si van a la página 59, ahí abajo dice una afirmación muy concreta. Es el huevo cósmico. En la mitología hindú es una nueva cosmología, simboliza una nueva simbología, una especie de nuevo punto de vista.
Unas páginas siguientes, en la página 64, se abre ese huevo cósmico. Se ve las cáscaras del huevo rotas y esta enorme fuego, energía que está saliendo. Y está la figura que está adorando eso, que está entrando en relación, que es muy importante en la psicología de Jung. Y en el fondo está ese barco con el disco solar. Ahí, fíjense que no había vela. Ahora hay una vela, hay una manera. Estamos comenzando el proceso. El espíritu está empezando a movernos hacia una mayor confianza. Ocurren algunas transformaciones y aparece este mandala. En la página 97, él llega a este nuevo huevo cósmico y podemos ver un proceso a través del trauma. Hay un nuevo proceso psíquico. Observen los colores. El negro, el blanco y el rojo de las fases alquímicas. Y este marrón dorado está parte en las aguas del inconsciente y parte en la conciencia. Hay todo un proceso de transformación que Jung atraviesa, pero esto es solo la página 97 y el libro llega hasta la página 300. Pero tomaría mucho tiempo hablar de eso. Vamos a hablar de esto ahora. En 1919, esto está publicado en este libro. Esto no está en el libro rojo. No vas a poder encontrar estas imágenes en el libro rojo. Este fue un sueño que tuvo él de esta esfera flotando en ese paisaje. Esa esfera estando entre dos árboles. Hay una serie de otras imágenes que podés encontrar algo. Quiero que observen esa esfera y amplifiquémosla. Quiero que se sepa, esto no se sabía en la época de Jung, fue descubierto después, que en 1918 hubo una epidemia del virus de la influencia. Y ahora que tenemos microscopios, podemos verlo y que podemos ver que es similar. Esas proteínas que se ven en las superficies. Podemos ver que Jung está pendiente, está escuchando. Yo quiero sugerir que ese sueño está vinculado con la fiebre española. Es un aspecto psicoide de esta imagen que podría ayudarnos en el conocimiento de la realidad fundamental. Todavía no tenemos los datos científicos para llegar a alguna conclusión. En la página 131 está esta imagen. Esos dos árboles que han sido unidos en uno y ese círculo espiritual que representa, podemos pensar, ese virus. Y esto está contenido en un árbol filosófico. Esto es una afirmación impresionante. Esto tiene que ver con la noción de reencantar el mundo. Hay un autor que habla del desencanto del mundo y que esto era algo que estaba pasando a nivel mundial, que nos pasó a nosotros con la epidemia del COVID. Entonces, observar esta imagen del árbol filosófico no está intentando, intenta metabolizar algo ahí.
los dioses se han vuelto enfermedades, dice Jung, en nuestro mundo desencantado. Lo que antes era secreto, ahora es patológico. Afrodita se transforma en pornografía. Este es un potencial, la energía arquetipal, en transformarse en enfermedad. En un proceso reflexivo podemos pensar que nuestras emociones son una forma de volver camino hacia lo sagrado. Esa podría ser una forma de volver a encantar el mundo, utilizar nuestra imaginación. Yo diré que Jung está intentando metabolizar la ciencia con mitología. Está introduciendo la mitología en nuestro pensamiento racional y científico. Y creo que es muy importante y que es parte de curarse del trauma. Siguiendo este sueño, no voy a ir por toda la profundidad de este sueño, pero encuentro con un encuentro con los muertos. Lo voy a poner en ucraniano para que nuestros colegas lo puedan leer. Lo clave es, él llega a la plaza central y él ve un árbol de magnolia dorado que nadie más puede ver. Y esto va a ser muy importante, ese brillo dorado. Él tenía su visión que siente, que entiende lo que significa, que tiene que ver con el alma. Es la realización de la meta de la individuación. Entonces, pinta esta particular imagen intentando representar eso, ese mirada dorada. Parece una ventana, pero es el sueño. Esto es una experiencia muy profunda y Jung no se detiene. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Es una realización personal, es un elemento transpersonal. Él tiene miedo, pero no se detiene. Vamos a ir a su salida del libro rojo. Esta es su salida. En 1920 podemos ver, está trabajando sobre esa imagen de la izquierda y por coincidencia, otra de estas coincidencias maravillosas, recibe una carta, un manuscrito de su amigo William Wilhelm con un manuscrito chino que él está enseñando en una escuela y le piden que traduzca un manuscrito de la alquimia china, El secreto de la flor de oro. Esto es lo que está pintado al frente del manuscrito, lo que está a la derecha. Jung se asombra cuando ve eso. Perdón, vamos a apagar el intérprete un segundo. Disculpen, ahí están acomodando el intérprete. Perdón. Gracias por hacérmelo saber. Entonces, tenemos estas coincidencias que están pasando y Jung quiere. Entonces le dice, ¿querés escribir un prólogo o un comentario? Y él escribe ambas. El centro del mandala
es un elemento poderoso de meditación, esta iconografía. Y con esto, yo creo que él encuentra lo que necesita después de unos 2 meses, en noviembre, en el 1928. Él impartió un seminario sobre el sueño en su casa, y en el sueño que él presentó, que tiene esa imagen, y habla con la gente aquí, el paciente toma esa bola, esa circunferencia, y lo puso entre dos cuernos que estaban desconectados, y eso hace emergir una discusión, porque muchos han tenido esa imagen, y entonces la clase se empieza a preguntar cómo podemos entender eso, y Jung les dice, bueno, en el Occidente nosotros utilizamos la causa y el efecto de cómo entender la realidad, esa es nuestra cosmología, pero en el Oriente es qué es lo que pasa en el mismo momento. Y ahí está el significación, lo que es la sincronicidad, y los editores de ese seminario. Bueno, aquí ellos dicen que es el primer uso de la sincronicidad en la declaración. No se dijo de forma pública hasta después de 2 años, pero así quedó claro que esto ya volvió a este mundo de la ciencia, lo que puede significar. Entonces, ¿cómo podemos pensar en esto? ¿Cómo la sincronicidad funciona? O la locura, o esta. Ese es el dilema. Aquí tenemos los cuernos, y la respuesta, la solución a ello es trascendental, va más allá de la solución del problema. Es ese abordaje, y esa es la sincronicidad, es la forma como se experimenta el mundo, que este tipo de eventos es parte de la estructura de la naturaleza que tenemos. Entonces, Jung sigue adelante, y aquí voy a seguir con... Ay, perdón, no tengo una transparencia. Entonces, Jung pasa a decirnos que la sincronicidad ocurre antes del tiempo y el espacio. Es un acto de creación, fuera de las leyes de la ley de la física. Y esto ocurre en 1914, y ahí es cuando se empieza a articular en la física. Por lo tanto, la sincronicidad es esa nueva cosmología, esa o cosmogonía que le podemos decir. Y Jung dice, bueno, esta formación de los estándares, eso nos lleva a una serie de coincidencias que son parte de la estructura fundamental de la naturaleza de la realidad. Y clínica, a nivel clínica, él empieza a utilizar este modelo desde 1930, que es familiar para muchos. A mí me gustaría hablar este nivel más bajo de la comunicación del inconsciente, el inconsciente que crea un campo de interactivo. Entonces, si podíamos tomar mi caso, por ejemplo, aquí a la imagen de la floresta era, estaba también en la suya, era algo o recíproco. Y entonces Jung también comentó sobre este fenómeno con relación a su paciente. Es correcto que sus sueños son ocasionados por ti, pero en el sentido más profundo, todos nosotros soñamos lo que está dentro de nosotros, pero es lo que se encuentra entre nosotros, entre uno y el otro. Entonces, Jung dice que no se encuentra, no es nada más nuestro mundo interno, es parte de la interacción que tenemos, no nada más con las personas, también lo que representa todo el mundo. Y eso es parte de lo que dice. Y este ejemplo es importante porque es un ejemplo paradigmático desde
Aquí tenemos un libro que vale la pena leer, que tiene dos estudios de caso de Maggie Reichsteins, y ella comenta ese sueño y habla de el abordaje simbólico, y aquí que representa y comenta que ese sueño fue transformador, que la abrió al impacto de la psique, pero no nos lleva a lo que queremos, pero no se trataba nada más de su escarabajo. Él tuvo una experiencia más profunda del escarabajo que con el que soñó. Y entonces, y aquí empezó a trabajar con esto, y que era que lo llevó hacia el submundo, que qué tan poderoso era reconocer lo que nos terroriza muchas veces con esta visión completa. Y claro que ese escarabajo que nos asustaba, bueno, eso tiene un significado simbólico de lo que, y esa es esa nueva forma de cómo efectivamente vemos y estamos en el mundo. Y claro que esto va a tocar diferentes experiencias, porque dice que llegó con esta forma, con esta sensación diferente y de entumecimiento, y también hablaba de este sentimiento. Y el hecho del entumecimiento, digamos que es una terapia real, por lo menos de la maldición de la patología. Incluso eh, toda enfermedad, ¿no?, tiene una característica de entumecimiento. Bueno, yo aquí creo que no nos da contexto suficiente. Primero tenemos que ver el dato. Es el 20 de agosto de 1945. Claro, esto fue 2 semanas después de Hiroshima y de Nagasaki. El mundo se encontraba en un estado traumático. em, pero aquí, por ejemplo, es como la situación de Ucrania, y qué es esto, ver esta forma para poder curarse de este trauma que estaba ocurriendo de forma general. Y esto me lleva a un caso que se me pidió que presentara en una acción terapéutica, y tuve un caso de, de entumecimiento, y me gustaría comentarle este caso para que vean. Este es el caso de una mujer con eh, bipolar, y empezamos este tratamiento con un psiquiatra, y bueno, pero después de una vez, y pasé toda el almuerzo de esta paciente, y después me enviaron a este paciente para ver si podía trabajar con el psiquiatra, porque lo que había pasado era el trauma efectivamente el que tenía. No vamos a revisar todo el caso debido al tiempo, pero lo que yo les puedo decir es que tuvo un sueño crucial. Este es un cliente que se llama, es este sueño de la mujer bella. Se encontraba en su casa y tenía el piso de madera. eh, entonces se encuentra con esta mujer y está acostada, y ahí está este 100 pies que lo circula constantemente, y le pregunto, sí, y que si le daba miedo, y dice, no, no es un amigo. Y ella empezó a hablar hasta que estaba mucho más cerca de ella, y ella dijo, este es maravilloso. Él está empezando a confiar en ti. Esta es una declaración muy importante. El paciente estaba bastante feliz en este momento. Yo, claro que yo no estaba feliz. ¿Por qué? Porque si avanzamos en el sueño, bueno, ese 100 pies se, digamos que pasaba por sus brazos, y esa mujer bella, ay, y le decía, ay, efectivamente tú me amabas, pero porque veas de ver lo que estaba, pero de repente abre esta caja decorada, y tiene que ver
ve en la caja esta joya maravilla que tiene un gran rubí y la mujer le dice, ay, siempre que cuando no puedo encontrar, me dirijo a él. Y entonces él se encontró en la última parte de su vecino. Yo empecé que, ah, porque ella tenía un problema psicótico y es por eso llegó. Y para mí eso representaba una amplificación y que tal vez estábamos haciendo. Y la verdad es que lo que ocurrió, pero lo que, lo que vimos es que fue menos severo de lo que nos imaginábamos. Entonces, ¿cómo yo podría trabajar en este sentido? Bueno, yo traté de abordarlo de una forma junguiana y yo en la amplificación, yo vi que en Tahití había dos indígenas eh, cien pies que eran como las sombras de los dioses de la medicina, que no se debería molestarle ni matarlos y que no debería pasar por la persona. Y la persona seguramente se recuperaría. Y esto es muy importante en los sueños de Jung, porque esto era parecido con mi cliente. Y en ese momento yo estaba casada y esto tuvo un vínculo directo con algo que era muy personal conmigo, que estaba vinculándome con el caso. Que y si volvemos a esta pregunta de ella me está confiando, pero el cien pies también es simbólico con el analíste, que tal vez es inconsciente, y ahí estamos viendo lo que se refleja de la actividad psíquica. Y en vez de estar confiando al cien pies, está teniendo confianza a ti directamente. Y esto nos lleva directamente a lidiar con el trauma. Aquí tenemos una máquina del cien pies. Bueno, se ve muy bien y tiene un aspecto bastante eh, desagradable, pero para em, pensar en ello, esto em, sobre el sueño, bueno, es anterior. Una mujer salió de la tierra, me vio y después pasó por mí y hacia una montaña donde las personas y sus niños la seguían. Era una profesora, pero se encontraba en esa fase traumático que no se podía articular y no podía ni siquiera moverse. Nosotros trabajamos varias veces y después tuvo aquel sueño que les comenté y en este momento en vez de estar en este estado, bueno, ella fue al hospital y pudo salir del hospital en 2 o 3 días después que trabajaba con, después tuvo otro sueño antes de ir al hospital. Siempre estaba esta mujer negra que sale del lodo y ella camina como si fuera mi sombra y camina conmigo. Entonces podemos ver, son parecidos. Aquí tenemos el tiempo pasado y tiempo presente. Esto es en tiempo. Y aquí existe un movimiento junto. Nos recordamos aquella escena del monstruo que que está viniendo, que viene con nosotros. Esto es una imagen de la diosa del Bocano, que también es del eh, reino del Pacífico, en donde se ve esta imagen femenina que sale del trama, pero aquí la relación que tenemos con esta figura, con la diosa, ya no es un terror, y aquí es cuando se está curando efectivamente. Ese fue el último momento que la paciente tuvo que ir al hospital, consiguió sobrevivir y llevar adelante su vida. Continuó con su vida universitaria, se casó y tuvo una vida bastante productiva. Por lo tanto, para mí, esa declaración de esa citación de Jung que existe pero tenemos esa relación entre la mente consciente y la mente consciente y eso es verdaderamente transformador. Entonces, aquí, en este momento, digamos que es un momento de
congelarse. Y en la segunda parte, el sueño, el trabajo que habíamos hecho en este sentido, bueno, logró a superar. Y lo último que yo voy a decir sobre este caso, y después le voy a dar el uso de la palabra a Gina, es que cuando me pidieron que comentara, bueno, yo pensé en este caso, pero no había conversado con el cliente, entonces no me sentía cómodo en sentir, en utilizar bueno, hacía 20 años que yo no había hablado, entonces tuvimos una charla, pasó por aquí y no fue por todas las razones. Bueno, digamos que en los 20 minutos yo le pedí por qué había venido y ella me dijo, ¿por qué seguiste trabajando después que tuve aquella crisis y, y que no me transferiste? Bueno, yo le dije efectivamente sobre la amplificación del 100 pies con una respuesta increíble. Ay, menos mal que no me comentaste nada en ese momento y le pregunté por qué. Y ella me dijo porque todo en ese momento era tan intenso y yo creo que yo no podría haberlo hecho en ese momento. Bueno, aquí hubo una mágica que el hecho de saber que hizo esa conexión de sincronicidad, digamos, yo y dijo que que apreciaba mucho eso. Y bueno, yo le dije, bueno, ¿cómo te sentirías si yo hiciera este caso público? Bueno, no, yo creo, bueno, ahora que yo lo sé, bueno, está bien, claro que em, estaba de acuerdo de que yo lo pudiera publicar de alguna forma. Y bueno, debido al tiempo me gustaría parar en este momento y le voy a dar el uso de palabra a eh, a mi copresentadora Irina. Estimados colegas, estimados amigos, bueno, en primer lugar me gustaría saludarlos y después voy a ir directamente a compartir mi discurso. Para mí es muy importante y también es el inicio de este llamado tan importante. Bueno, ahora es muy importante mantener este diálogo y es muy importante para todos los ucranianos y me gustaría mucho agradecer todo su apoyo y me gustaría también agradecer a todo el comité por todos los esfuerzos y también a todos los que están aquí presentes. Estimados colegas, gracias por el apoyo a Ucrania. Este es un acto importante y todo, en nombre de todos mis connacionales, me gustaría agradecerles y quiero agradecer a todo el apoyo que nos estamos dando los unos a los otros y me gustaría eh, hablar de mi discurso de sincronicidad y trauma y me gustaría concentrar de cómo los ucranianos viven esta experiencias. Buenas noches. Bueno, nosotros somos de la Ucrania y esa es la forma con la que nos decimos, nos saludamos el día de hoy. Bueno, espero que todos vean mi ponencia, pero que quien está aquí con nosotros tenemos un poco de sincronicidad por el hecho de que están aquí, todos aquí presentes. Yo creo que tiene algún sentido significado porque la sincronicidad nos debe guiar en nuestra búsqueda de sentido. Mi existencia actual está llena de significado de la libertad, como dijo el opeta y escritor ucraniano moderno Yuri Atrokovich, de todas las religiones de este mundo dudoso, solo la libertad sigue siendo incuestionable y conserva hasta hoy su significado exclusivo frente al transformo del conformismo, el relativismo tecnológico y la falsificación de la realidad que avanzan implacablemente. Tengo suerte porque escribo en el idioma de esta libertad, en el idioma de Ucrania. Y ustedes con nosotros pueden reflexionar
sobre sus significados, por qué estamos aquí hoy, cuál es su sentido, por qué se encuentran aquí, cuál ha sido el accidente o la coincidencia que los ha traído aquí, cuál es el valor del que están aquí y a dónde los lleva el hecho de estar aquí también. Podemos ver estas preguntas en la otra, como lo escribió Jung, si la conciencia reflexiva de un individuo, el mundo es una gigantesca máquina sin sentido, porque en base de nuestra experiencia, un ser humano es el único ser capaz de encontrar al menos, al menos algo de sentido. Nuestra conciencia es un espejo donde el universo puede reflejarse y este es nuestro papel especial en el universo. Y aquí en su obra de sincronicidad que en su obra ofrece dos definiciones. La definición más restringida es la ocurrencia simultánea de un determinado estado psicológico con uno o más acontecimientos externos que aparecen como paralelos significativos de este estado subjetivo dado. Y la definición más amplia es la relatividad psicológicamente determinada por el tiempo y el espacio, un ordenamiento ocasional. Y según la definición estricta, la sincronicidad se refiere a las coincidencias significativas entre acontecimientos psíquicos internos, sueños, pensamientos, fantasías y acontecimientos del mundo material externo, por lo que la sincronicidad puede definirse como simultaneidad más conexión significativa. La sincronicidad es un principio creativo que opera constantemente en la naturaleza y ordena los acontecimientos de forma no física. Se basa únicamente en su significado. Jung sugirió que la sincronicidad es un caso aparte del ordenamiento casual general. Con un análisis detallado podemos descubrir varios énfasis importantes en las obras sobre sincronicidad de Jung y María Luisa von Franz. Es decir, el principio de conexión acasual es el segundo principio de conexión opuesto al generalmente reconocido como causal, donde causa y efecto se derivan lógicamente el uno del otro. El significado es la sincronicidad, se refiere a sucesos que están necesariamente en relaciones de forma significativa. El significado de un acontecimiento sincrónico no solo, se revela si lo comprendemos simbólicamente, no solo intelectualmente. La coincidencia del significado es un salto cuántico en la psique. El físico de Bohr se refirió a los fenómenos que establecen la conexión entre los mundos psíquicos y material y atestiguan su base integral como indivisibilidad del todo. Él describe experimental como partículas que inicialmente estaban conectadas y luego se desconectaban y se comportan como si se conocieran el estado de otras partículas, incluso a una gran distancia que excluye cualquier posibilidad de interacción. Jung también lo observó y se refirió a esa dimensión como la psique objetivo o unos mundos, el concepto junguiano de la energía unidas que se manifiesta como materia a bajas frecuencias y como psique en frecuencias más altas, recuerda ampliamente el concepto chino de chi. Todo lo que existe es un flujo de energía. Von Franz también dice que la forma de pensar sincrónica es la forma de pensar china y ofrece el ejemplo en el que el emperador chino sugirió la elección entre un cuenco de arroz y el libro de los cambios. Es muy característico que los chinos, perdón, que incluso con un cuenco de arroz y experimentaban el hambre de una forma muy aguda, fuera menos importante para ellos que la oportunidad de recuperar su libro de cambios favorito, es decir, recuperar los hitos y me gustaría tratar de tocar con cuidado la experiencia privante y aún palpitante de todo ucraniano, el comienzo de la guerra a gran escala el 24 de febrero. En el proceso de escribir este texto, experimenté una poderosa resistencia que se manifestó en un alto nivel de tensión. Mi imaginación me llevó a la imagen de un volcán en erupción. Estoy muy cerca del cráter. La amenaza del cataclismo está muy cerca de mi imaginación, mi psique están siendo poderosamente impactadas por el trauma.
Me gustaría citar varios sueños que surgieron en vísperas de las. Debo mencionar que utilicé diverso material simbólico que he recogido al trabajo con clientes, estudiantes de la comunidad de colegas de grupos de apoyo durante esos 11 meses de la guerra. Obtuve el permiso para utilizarlos bajo términos y condiciones de confianza. Recuerdo mi mente que parecía estar suspendida en el vacío, mis pensamientos giraban en círculos. No puede ser verdad. ¿Cómo es posible que haya una guerra con tanques y misiles en el siglo XXI? No, no puede ser verdad. Bueno, puede ser una guerra informativa biológica, pero no así, no como la de nuestros abuelos. Y el comienzo del año fue tenso y pasivo, se percibía con ambivalencia en todo momento. Por un lado, no quería hacer nada porque todo me parecía inútil, pensaba. ¿Para qué todo esto si todos íbamos a morir? Era como si mi cuerpo estuviera ahorrando energía para algo que sería más vital. Por otro lado, la tensión iba en aumento y quería correr de algún sitio para desahogarme un poco. Una semana antes del comienzo de la guerra tuve un sueño. Es como si estuviera mirando al cielo y todo estuviera cubierto de nubes negras como antes de una gran tormenta. Allí, en mi sueño, entendía que algo sucediera inevitablemente y sentí un enorme dolor ante la imposibilidad de cambiarlo. Y cuando desperté me di cuenta de que lo inminente estaba muy cerca. Por eso durante toda la semana sentí como si hubiera perdido algo, como si me hubiera despedido de algo, aunque entonces todavía no entendía qué era lo que estaba pasando. Otro sueño. Durante ese periodo tuve un sueño muy real, lo recuerdo muy bien, todavía me produce una sensación de sorpresa y falta de comprensión. En el sueño me acuerdo de salir afuera, ver el sol y la luna en la oscuridad y cómo la oscuridad de la noche suplantaba a la luz. Es como si estuviera de pie justo en la franja de esa frontera entre la oscuridad y la luz. Y es yo oigo que hay mucha gente afuera, nadie puede entenderlo, cómo esto puede ser posible. Y en el profundo sentimiento interior de que es imposible, increíble ver el día y en la noche al mismo tiempo y estar situado exactamente en la línea divisoria entre ambos, así como admiración y miedo, la mágica belleza y la firme comprensión de que veo algo no mundano, sino impresionante. Otro sueño. Un par de semanas antes del 24 de febrero tuve un sueño muy extraño. El sueño era que unas personas me atan y me llevan, dicen que es por mi bien. En ese momento me siento desesperada y aterrorizada. Sé que la gente de la ciudad se convierte en crustáceos. Así suena en el sueño, es como, así como un virus, como una mutación. Me encuentro libre corriendo por la ciudad y de repente veo a Kiev que sumerge en la oscuridad, solo veo luces tenues a lo lejos, busco a mi mamá, pero me dicen, no la busques, no está en casa y no sé dónde vive ahora. Mis hijos y yo buscamos algo de comida en las tiendas y todavía están abiertas. Y ese es el sueño. Y de hecho la casa de mi madre fue dañada con un proyectil. Ella tuvo que irse a trabajar al extranjero y ahí encontrar un lugar donde vivir. Ese sueño todavía me da escalofrías. El sueño, no puedo dibujar este terrible sueño porque sería una caricatura, pero me permiten describirlo brevemente. Era mi sueño recurrente incluso antes de la guerra, como si fuéramos niños pequeños escondiéndonos detrás del horno de los fascistas, de los nazis que llegaron en 1941 y ellos entraron en la casa y nos apuntan con sus ametralladoras y no hay donde huir. Entonces yo aquí he enumerado diversos sueños que que reflejan las imágenes en los meses antes de la guerra. Después de haber analizado una gran cantidad de contenido símbolico, he seleccionado los sueños que son característicos de varios grupos de material inconsciente para sugerir una clasificación preliminar. Claro que es mi punto de vista del material. El primer ejemplo del pensamiento, aquí lo que yo veo, eh, que es la terrible conciencia de la guerra. Y aquí las personas ya estaban entendiendo que la guerra era inminente
y que y el consciente no podría recibir esta situación barbárica, por lo tanto todo se convierte en una realidad. Somos la tercera generación. Pensábamos en que las historias de nuestros abuelos sobre la Segunda Guerra pertenecían al pasado y no podíamos aceptar que pudiera ser nuestro futuro. Nuestro no es tan humano y comprensible. Es el deseo tan ingenuo de taparnos los ojos con las manos y decir que no existe, que no puede ser. Me parece que así es como preservamos nuestro uh, pequeño y frágil mundo interior de bondad frente a los embates externos. Este es el grano que conservamos durante toda la guerra, como la fe en el mundo, recapacitar y recordar a la paz en la tierra. Y volveríamos al orden terrenal. Yo creo que los eventos o los horrores de la guerra nos hacen sentir una profunda rabia y odio y activan de forma paradójica el deseo de proteger el núcleo ingenuo y nuestra personalidad y nuestra individualidad. Y esto nos lleva oh, con la percepción de esta pérdida. Vamos a trabajar sobre el sueño que veía la intersección del Sol y la Luna. Este es el motivo de la conexión con el cosmos universo, la habilidad de sostener una conversación con la eternidad, que puede ser observada en cuentos de hadas, mitos y leyendas étnicas aborígenes. Jung escribió que los sueños que traían el sentido de lo imposible indicaban una sincronicidad y que podían tener un impacto poderoso en el soñador. La personalidad se conecta con la energía del conocimiento a priori absoluto. Nosotros podemos observar que estos sueños, el trabajo del principio causal, en donde el conocimiento no viene de este eterno tiempo cíclico como la sabiduría china plantea. Nuestra psique se transforma en un espejo que refleja por un momento la eternidad. Jung en su sincronicidad refleja la naturaleza de este fenómeno misterioso. Escribe sobre el mundo de la naturaleza y el mundo de lo humano como dos dimensiones paralelas y como dos espejos se influencian y se reflejan. En ciertos momentos más importantes para el individuo, este mundo exterior nos manda pistas, advertencias, pero en orden para entender el verdadero significado de estas señales, no debemos buscar explicaciones racionales para ellos, sino tratar estos símbolos como a través del sentimiento y la intuición, no por la razón. El sueño en donde las personas se transformaban en crustáceos combina motivos de la pérdida de humanidad, en donde las características humanas desaparecen y quedan los niveles más primitivos de la conciencia, donde todo lo humano se ha perdido. Capa de civilización desaparece, aparece la mutación de los principios éticos y morales que inevitablemente devoran las almas humanas. Este motivo es de una transformación terrible entre criaturas primitivas, crustáceos, asesinos, invisibles figuras de la KGB, monstruos con manos llenas de sangre, máquinas metálicas o robóticas. Esta es una lista pequeña de todos los sueños que han sido del otoño y el invierno 2022. La presencia de hombres lobos en sueños de las personas ucranianas plantea el proceso colectivo de la infección de sombra y de la mutación que todos hemos tenido que enfrentar. También atribuye motivos a la representación del trauma, precisamente el tipo de trauma psicológico en donde un individuo le inflige a otro, donde la humanidad, la fe en los principios humanísticos, en los cuales la cultura europea y su ética está basada, ha sido perdida. Entonces podemos ver cómo el inconsciente se prepara, advierte
intenta hacer posible la experiencia del primer shock de encontrarse con algo inhumano. Y el último sueño, cuarto, sobre fascistas, incluye un clúster grande de sueños que han aparecido entre los eventos de 1941 y 1945. Los ucranianos percibieron los primeros paralelos entre los ataques fascistas y rusos del 24 de febrero. Esta patética mímica de levantar a las personas con bombas y misiles al amanecer a las 5 de la mañana solo confirma la realidad de que las fuerzas oscuras capturan masas y que mueve patrones de lo malvado, lo violento, lo descorazonado. Me asusta personalmente cómo detallada fue la repetición de imágenes de la Segunda Guerra Mundial, que es difícil creer que sea posible. La psique no siente una gran diferencia porque el arquetipo base común de la guerra está vivo. Y está ocurre un ataque a la libertad de voluntad, de desarrollo y el futuro. Todos se vuelven deshumanizados, sin sentido. Vemos una fiesta sangrienta de poder, fuerza y agresión. Algunos de estos sueños de verdad fueron eventos actuales, exactas copias. La gente dice que esos sueños fueron proféticos en detalle. Por ejemplo, hubo un sueño en el centro de la guerra en donde la casa de una abuela y una barrera de tanques que se acercaban a ella, pero había un símbolo protector chino en el jardín. Un mes después, en los primeros días de la guerra, cuando la familia entera se estaba escondiendo en esa casa, los tanques rusos entraron en la villa, fue una ocupación completa y la gran mayoría de las casas fueron destruidas, mientras que esta casa sobrevivió. Y los ocupantes no salieron al jardín. La sensación fue que hubo algo protector protegiendo esa casa. El segundo ejemplo es un dream, es un sueño. En este sueño, mi ciudad natal está explotando en la guerra, las personas están sido llevadas al bosque para ser fusiladas. Veo a toda mi gente, caras familiares que conozco desde mi infancia. Veo sus ojos y veo su adiós. La realidad, después de 6 meses de la ocupación de la ciudad, el bosque se transformó en un cementerio con 440 tumbas de ciudadanos locales. Todo Ucrania los lloró y les dijo adiós a ellos. Voy a detenerme ahí para no abrir una caja de Pandora con todos los dolores y memorias de estos 11 meses. Me gustaría también mostrarles algunos dibujos. Estos dibujos fueron de las primeras 2 semanas de la guerra, donde la gente sufría artillería y ataques de misiles en las ciudades. Pueden ver la sensación de infierno, el descenso al infierno, el tormento, la impotencia. Cuando yo trabajaba a tiempo real con estos sueños y imágenes, todo el tiempo tenía la sensación de un tanque que estaba siendo apuntado a mí. Yo estaba a una distancia segura de las explosiones, pero cuando me iba a la cama, en vez de dormir, tenía la siguiente imaginación activa. Estoy en el centro de la explosión, enfrente a mí, en cámara lenta, hay polvo gris, barro, y todo eso me toma y me hunde. Experimenté esa terrible visión con mi cuerpo entero, incluso una parte de mí, cada noche. No podía parar esa experiencia, vivía como una testigo. Este inconsciente demandó que pasara, que compartiera esa realidad y que dejara que el trauma, esa explosión, entrara en mi psique. Y contemplara esta fuerza destructiva, en orden de poder plantar una semilla. Cito a Clarisa Pinkola Estés, que me da esperanza. Yo sé que
por un tiempo estaremos cortados de la experiencia de vida, y aquellos que tengan un conocimiento interno del jardín del Edén, que está detrás de cada campo vacío, estas nuevas semillas estarán plantadas en un suelo devastado, pero es la invitación a un nuevo self, en donde el corazón lata, la mente pueda descansar y el espíritu descansarse. Estos sueños y dibujos están conectados con la imagen central de y sensación de es demasiado cerca, esto está perforándome. Ser un blanco, quizás esta es una de las representaciones centrales de la guerra. Así es como la psique experimenta el encuentro con el trauma de la guerra. Es mucho más grande que vos, como un tanque hecho de hierro, un monstruo indiferente que quiere eliminarte, como definió Luna Love. Eliminar es lo que está ocurriendo. Además, pienso que este ser el blanco y estar cerca refleja la tragedia de las naciones vecinas que también están viviendo esto cerca. En uno de un sueño, una mujer enfrenta a un tanque, estaba frente a ella y apunta al cañón con su corazón. Esta mujer vio un punto de ataque muerto y en ese momento ella sintió que fue salvada por su vishivanka, una prenda tradicional de Ucrania, que ella abre su abrigo y debajo de ello estaba esta vishivanka y entonces el tanque se detiene. Ella dijo, mi identidad ucraniana lo detuvo. Perdón, este sería un buen momento para recordarte el tiempo, perdón. Sí, sí, por favor, por supuesto. Gracias. Ok, entonces, en mi country, mi país, Ucrania, vivió, vivió algo muy fuerte. Vivió, Jung dice, el mundo en el que hemos vivido es rudo y cruel al mismo tiempo que tiene belleza divina. Cada una cosa prevalecerá. Es de importancia individual y de temperamento. Si lo prevalece lo absurdo, la conciencia de vida se verá disminuida y se detendrá el desarrollo. Pero si no es así, o por lo menos a mí no me lo parece. En todas las cuestiones, las preguntas metafísicas, todo es verdad. Existe sentido y al mismo tiempo que no hay sentido. Yo tengo la esperanza ansiosa de que podremos trascender el sinsentido y ganar la batalla. Mi intento de mostrar a los ucranianos el espíritu del tiempo a través de fenómenos sincronísticos. Cada periodo de historia tiene su específico zeitgeist, en cual la constelación de los arquetipos tiene lugar. Los arquetipos son puntos activos de la psique objetiva que tienen la cualidad de transgreder a través de estos fenómenos sincronísticos que se muestran en procesos corporales y que entra el orden arquetípico eterno en la materia, en el mundo material. Estos símbolos no son inventados por la mente, sino que son descubiertos espontáneamente por el inconsciente. Un individuo se contactó con su inconsciente y utiliza von Franz como una analogía. El libro de los cambios puede ser comparado con un circuito eléctrico, en el cual no se enciende hasta que la persona hace una pregunta. Cuando se hace esa pregunta, el individuo prende el switch y después de un cierto tiempo el circuito es iluminado y entonces hay un momento de iluminación y de conciencia. Ucranianos, como todo el resto del mundo, se pregunta, ¿por qué permite la humanidad que vuelva a pasar esto también? Recibimos la respuesta y ahora tenemos que darnos cuenta de que esta experiencia nos ha enseñado. ¿Qué podemos cambiar para mejor?
¿Qué parte de nuestra conciencia de época se requiere para entender mejor los leitmotiv históricos? Voy a citar a von Franz. El conocimiento absoluto es como una flama o como una vela. Si uno prende la luz de la vela se volverá invisible. Para terminar, voy a leerles un poema de un soldado ucraniano, Pavlo Vishevava, hecho en la primera línea de combate, para mi hija. No me escribas sobre la guerra. Decime si el jardín está cerca tuyo, si escuchas pájaros y si las serpientes trepan por los viñedos. ¿Cómo son esos lugares lejos de nosotros donde la gente le pone nombre a sus gatos? Lo que más deseo es que no haya tristeza en nuestras líneas. Hay cherries y flores. Y si hay, ¿me mandarías un ramo? No me digas dónde cayeron los misiles. Decime cómo se vive de bien ahí. Invita gente a Ucrania. Todo el mundo tiene que conocer esta tierra extranjera. Muchas gracias. Hemos preparado alguna pequeña lista de preguntas. Esto es para Ina. Vemos si vamos a tener tiempo para... Vamos a ver si podemos darlas a todas. Catherine, te voy a dar un momento a vos. Como podrán ver en la pantalla, somos un grupo grande, así que no podemos hacerlo. Vamos a invitarlos a que se relajen en un pequeño estado meditativo y síganos a través de estas preguntas. ¿Qué te trajo acá? ¿Cuál fue el accidente o coincidencia que te trajo acá? ¿Cuál es el significado profundo de que estés acá hoy? Hay fuerzas inconscientes que nos motivan. Y si podés sostener ese espacio interior y tocar el significado, el sentido de estar hoy aquí. ¿Te lleva a algún lugar? ¿Cómo te sentís con lo que está pasando acá? Los dos hemos hablado de sueños precognitivos. ¿Has tenido esos sueños? Es bastante común. ¿Qué viene a tu mente si te dejas ser cuando hablamos de experiencias precognitivas? Podés traer ese momento en que ese sueño tenía un significado objetivo, no algo que te pasaba solo a vos, sino al mundo entero, que te conectaba con otros. ¿Podés recordar la sensación de eso, traerlo a tu mente? Y finalmente, tus sincronicidades, pequeñas o grandes, ¿qué impacto han tenido en tu vida? Trae algo a vos. ¿Te ayudó? ¿Te ayudó en un momento de mucho estrés?
tráelo a vos, intenta sostenerlo, el espíritu de lo que quisimos transmitir hoy. Quizá consideres llevar ese material al depósito de sueños. Por favor, únete a nosotros. Con todo esto, muchas gracias y sigamos juntos. Gracias, Joe, a Nina. Vamos a dejar unos momentos de silencio para procesar. Muchas gracias. En la WUJ, ¿qué es lo que la psicología analítica tiene para ofrecer con la guerra en Ucrania? No solo en esta guerra, sino en todos los otros temas, la pandemia, el cambio climático, la amenaza de una guerra nuclear. Creemos que la psicología analítica tiene mucho que ofrecer, como por ejemplo los sueños y la sincronicidad. Estoy realmente trabajando profundamente con la sincronicidad, a veces pienso, uno siempre toma los más bonitos para contar. En mi propia práctica, la potencia completa que tiene el inconsciente en estas situaciones, estamos a los límites siempre de lo que podemos hacer como seres humanos. La política nos está fallando. Hay toda una nueva cosmogonía posible, una nueva forma de entender y comprender el mundo alrededor. Así que muchas gracias a ambos por su presentación. Este es el momento de las preguntas. Así que, colegas, esto llega a su final, pero antes de decir adiós, los queremos invitar a un minuto de silencio por todos aquellos que murieron en Ucrania. Cada mañana, a las 9 de la mañana en Ucrania, la gente hace un minuto de silencio por todos los que se han perdido. Y eso empezamos a hacerlo en los grupos de lectura. Y creo que fue muy poderoso, no solo para los colegas ucranianos, sino para todos. Así que los invito, por favor, a que nos juntemos juntos a recordar a aquellos que murieron en la guerra y a aquellos que sus vidas han sido fuertemente impactadas. Gracias. Muchas gracias a todos. Antes de dar las gracias, que siempre es una parte muy linda del evento, quería empezar con una disculpa. Es nuestro primer evento, no estamos todavía con mucha experiencia. Ha sido un poco de desastre detrás. La capacidad del Zoom fue
La capacidad del Zoom fue 300 y éramos muchos más en la sala de espera y el email colapsó. No, estamos contentos por el significado de eso, pero hubo mucha gente que no pudo estar presentes en la habitación con nosotros. Así que les pedimos disculpas. Los miembros de la WJ les mandamos muchas disculpas. La próxima vez estaremos seguros que no va a pasar nuevamente. Perdón por eso que pasó, porque había tanta gente que quería estar hoy, que quería mostrar su solidaridad y apoyo, que merecen estar aquí. Pero bueno, vamos a los agradecimientos. Queremos agradecer a Claire Bouchon y a los miembros de WJ por todo el inmenso trabajo que han hecho. Y a todas las personas detrás de escena. Les agradecemos a todos y estamos muy contentos por su contribución y que no haya tiempo para agradecerles a todos. A nuestros colegas ucranianos que han estado involucrados de una forma u otra, gracias. No es suficiente esa palabra, pero gracias por confiar en nosotros, por estar aquí con nosotros y poder contribuir. También me gustaría agradecer a todos los que hablaron hoy. Y todos los que nos contaron de sus proyectos. Mucha suerte a a ambos. Una vez más, muchas gracias a los intérpretes por la ayuda que nos están dando. Han tenido mucho trabajo aprender los términos junguianos, el manejo de la plataforma. Y a todos ustedes que han venido hoy por estar aquí, por ayudar a construir este contenedor para poder ayudar a nuestros colegas ucranianos y a por todas sus generosas ayudas. El próximo evento va a ser el 23 de febrero, martes. Va a ser Shamdasani, la nueva cura de Jung. He conocido un par de veces a Sonu y tengo que decirles que es muy interesante. Así que estoy muy ansiosa de que llegue ese momento. Y Savlana traerá su propia experiencia a este tema. Ella va a trabajar sobre la ciudad en donde estaba la planta nuclear que salió en las noticias. Tanto la ciudad como la planta nuclear está en asalto constante. No puedo imaginar lo que debe ser vivir en esa situación. Y ni hablar trabajar como terapeuta ahí. Así que creo que va a ser un evento muy interesante. Por favor, únanse a nosotros 23 de febrero. Por favor, involúcrense en los proyectos, cuéntenos sus sueños, sus experiencias sincronísticas y, por favor, voluntaríense por ayuda. Espero que estén seguros. Nos vemos.